Hola, profe. Mi nombre es Lazarte Rospi de Ludmila y hoy voy a desarrollar la actividad número 3 que usted nos ha dado. La primera pregunta para desarrollar es: ¿a qué se llama daño extrapatrimonial? Bueno, se le llama daño extrapatrimonial, también denominado como daño moral, a aquel que afecta la esfera más íntima y espiritual de la persona, es decir, los bienes no patrimoniales que forman parte de su integridad moral, emocional y afectiva. No se trata de una pérdida económica ni material, sino más bien de una lesión de sentimientos a la tranquilidad, al honor, a la reputación o al equilibrio anímico de a quien se lo sufre. Tal como lo explica Herrera, Caramelo y Picasso en su comentario del Código Civil y Comercial de la Nación, el daño extrapatrimonial tiene como finalidad compensar la afiliación, el dolor o el padecimiento espiritual que una persona experimenta a raíz de un hecho ilícito, de un incumplimiento contractual o de cualquier suceso que altere de manera injusta su bienestar psíquico o moral. En este sentido, el objetivo del resarcimiento no es reparar económicamente una pérdida, sino procurar una compensación justa que resclarezca en la medida de lo posible el equilibrio emocional vulnerado. Ahora bien, al momento de considerar y evaluar este tipo de daño, el Código Civil y Comercial de la Nación y la doctrina coinciden en que deben tenerse en cuenta su carácter personalísimo. Esto significa que solo la víctima puede valorar verdaderamente la magnitud de la afectación que sufrió, ya que se trata de una experiencia subjetiva que depende de las características personales, las circunstancias de vida y el contexto en el daño que se produce. El juez, entonces, debe analizar con especial prudencia la gravedad de la lesión, atendiendo los factores como la edad, por ejemplo, de la persona, su entorno familiar, sus vínculos afectivos, su ocupación, su sensibilidad y las circunstancias particulares del hecho. El daño moral no se mide con exactitud económica, sino con criterios de responsabilidad, razonabilidad, equidad y prudencia judicial, buscando un equilibrio entre el sufrimiento del padecimiento y la reparación otorgada. Asimismo, el daño extrapatrimonial se enmarca dentro del principio de la reparación integral, previsto en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de toda persona a obtener la restitución o compensación por toda lesión de un derecho, incluso cuando esta lesión no tiene contenido económico. Esta ampliación de la noción de daño responde a una visión más humana y moderada del derecho civil, que reconoce el valor de la persona y su dignidad como centro de protección. Así, el resarcimiento por daño extrapatrimonial no busca poner precio al dolor, sino reconocer jurídicamente que ese sufrimiento tiene relevancia y merece una respuesta de un orden jurídico. En relación con la posibilidad de que los herederos inicien una acción por daño extrapatrimonial en representación de la víctima fallecida, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial es claro al establecer que esta acción es personal, ya que el daño moral se vincula directamente con la persona que lo padece. Por lo tanto, los herederos no pueden iniciar una acción nueva reclamando el daño extrapatrimonial que sufrió su causante si éste no le había promovido en vida, porque el derecho se extingue con la muerte de la víctima. Sin embargo, si la persona dañada había iniciado la acción antes de fallecer, sus herederos en ese caso sí pueden estar legitimados para continuar el proceso ya iniciado, dado que los que heredan no es el derecho a reclamar el daño moral en sí, sino la acción procesal que está en curso en ese entonces. Por otro lado, los herederos o familias pueden demandar por su propio daño extrapatrimonial cuando el fallecimiento o la lesión de su ser querido les genera a ellos un sufrimiento moral o una alteración en su vida afectiva. En este caso, no actúan en representación del fallecido, sino como víctimas indirectas que reclaman por el daño moral que personalmente padecen. Así, el derecho argentino distingue entre el daño moral de la víctima directa, que no se transmite si no fue reclamado en vida, y el daño moral propio de los allegados o los familiares.
En conclusión, el daño extrapatrimonial constituye una manifestación esencial de la tutela jurídica de la persona humana, porque reconoce que el sufrimiento, el dolor o la afectación emocional también son daños jurídicamente relevantes, más allá de la pérdida económica, ¿no es cierto? Su valoración debe realizarse con sensibilidad y criterio, procurando un resarcimiento que refleje la gravedad del perjuicio moral. Y en cuanto a su transmisibilidad, el principio general es que la acción es personal y se distingue con la víctima, salvo que haya sido ejercida antes del fallecimiento, caso en el cual sus herederos podrán continuarla. De este modo, el derecho argentino, siguiendo la interpretación doctrinaria de Herrera, Caramelo y Picasso, consolida una visión que coloca la dignidad humana en el centro del sistema resarcitorio, reconociendo que la justicia no se limita al plano material, sino que va más allá y llega al ámbito espiritual y emocional de las personas. Eso es todo. Muchas gracias, profe.